Hola, ¿qué tal? Encantados de volvernos a encontrar con ustedes en esta jornada de viernes Ecuador de la campaña electoral. Tal y como les hemos venido anunciando, comienza aquí el encuentro que en La Voz de Granada pretendemos tener con los candidatos, con las candidatas que representan a las principales formaciones políticas que concurren a estas apasionantes elecciones autonómicas, cita para la que nos falta apenas 10 días y que va a abrir un amplio abanico, un amplio menú de citas electorales este año en nuestro país, que de alguna manera todos los observadores apuntan e indican va a marcar una cierta tendencia. En esta primera cita con los candidatos, con las candidatas de esas formaciones políticas, tenemos ya con todos ustedes y durante los próximos 60 minutos nos va a acompañar Paloma Medina, candidata de Unión, Progreso y Democracia en las elecciones autonómicas, candidata número 1 por Granada. Paloma, encantado, bienvenida. Muchas gracias, buenos días y encantada yo también de estar aquí con vosotros. Bueno, ¿qué lleva a una mujer como Paloma, licenciada en Derecho, diplomada en Enfermería, funcionaria del Ayuntamiento de Granada, a algo que la gente puede entenderlo o no, pero desde luego es bastante poco cómodo como es encabezar la lista de UPyD en estas elecciones? Pues me lleva la inquietud que tengo 2 hijos, tengo ojos en la cara y veo la situación que tengo en mi país y en mi región y en mi ciudad, en mi provincia. Hay tanto por hacer y tan poco que se ha hecho que llega un momento en que uno tiene que dar un paso más. Entonces, afortunadamente mis hijos son mayores, puedo comprometerme con este proyecto que es apasionante y tengo la suerte de militar en un partido donde las primarias son sin avales y donde cualquier militante que quiera representarlo puede optar. Opté y me han apoyado. ¿Quién es Paloma Medina? Pues Paloma Medina es una ciudadana como cualquiera de vosotros. Es una más, una persona normal, con una vida normal, vive de alquiler, tiene una vida con sus problemas, con sus dificultades para llegar a fin de mes y que quiere recuperar la normalidad en las instituciones. Yo recibí una sociedad que, con sus defectos, era cómoda para vivir, que me dio oportunidades para desarrollarme profesional y personalmente y, lamentablemente, yo no le puedo dejar eso a mis hijos. Y entonces Paloma Medina es una mujer con inquietudes, trabajadora, una como tú, que quiere cambiar esto y que quiere devolver la normalidad a las instituciones. ¿Y qué es UPyD? Pues UPyD es un proyecto muy apasionante, un proyecto de cambio seguro, un proyecto de cambio estable, que quiere devolver a todas las instituciones la dignidad que se ha perdido, devolver la confianza al ciudadano en las instituciones, porque son necesarias, porque son eficaces, pueden serlo y pueden cumplir el objetivo para el que nacieron, que es solucionar la vida de los ciudadanos, hacerla más fácil y no más difícil como hasta ahora. Entonces, UPyD es un proyecto común para toda España, un proyecto que dice lo mismo en cualquier punto, que busca una igualdad de los ciudadanos, no una supremacía de determinados territorios y que busca hacerle la vida más cómoda a los españoles y a los andaluces. A UPyD le han salido 2 granos en estas elecciones con fuerzas políticas que en los últimos comicios no estaban en el panorama electoral, con lo cual, digamos que la esperanza de lo nuevo, del cambio, se depositaba poco a poco en UPyD, ¿o no tiene nada que ver? Pues yo creo que no tiene nada que ver, porque realmente bienvenido sea. O sea, llevamos desde nuestros orígenes pidiendo el fin del bipartidismo y la entrada más fácil de otras nuevas fuerzas y otras nuevas tendencias en los parlamentos, tanto nacional como autonómico. Por lo tanto, bienvenidos sean, siempre con unas reglas de juego honestas y limpias. Novedosos hay uno en ese panorama, porque realmente Ciudadanos es un partido más antiguo que nosotros. Lo que pasa es que nació con una vocación claramente nacionalista, territorial en cuanto a Cataluña. Ahora quiere ampliar su mensaje al resto de España. Bien, si es así, bueno, pues estaremos viendo a ver si es más o menos sólido. Y Podemos, bueno, pues es una fuerza que ha irrumpido con potencia y que creo que tiene una virtud, que ha sido movilizar a gente que nunca había ido a las urnas. Por lo tanto, insisto, creo que no sobra nadie. Ahora, bien es cierto que tenemos que tener en cuenta que el ciudadano es el último que elige. Entonces, si tiene más para elegir, que elija con lo que más le guste. Paloma, si de usted hubiera dependido
esa aproximación que hubo con Ciudadanos hace algunos meses hubiera fraguado, no hubiera fraguado? ¿Cree que hizo bien Rosa Díaz? ¿Cree que una confluencia hubiera sido electoralmente interesante para UPyD? Pues no fue una decisión de Rosa, obviamente fue una decisión del Consejo Político Nacional. Yo pertenezco al Consejo Político Nacional. Se aprobó un documento marco para cualquier formación política que quiera tener un acuerdo con nosotros, sea Ciudadanos, sea quien sea, y con unos postulados que nosotros como partido pensamos que son fundamentales. Yo hubiera tomado la misma decisión en el sentido de que en la superficie el papel lo aguanta todo. El papel, bueno, pues se pueden poner muchas cosas, pero la práctica es lo que cambia. Entonces nosotros tenemos una trayectoria como políticos de 7 años cero corruptos, tenemos una política inflexible en cuanto al transfugismo, a la corrupción, ahí no podemos llegar a acuerdos con nadie que mantiene ese tipo de conductas. Entonces se puso sobre la mesa esas condiciones, no fueron aceptadas en su totalidad, no fueron entendidas por la otra parte, se levantó de las negociaciones y se fue. O sea, nadie rompió esas negociaciones más que el que se levanta de la mesa y no continúa negociando, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos poniendo las mismas condiciones a cualquier partido que quiera acercarse a nosotros, porque son unas condiciones aprobadas por los afiliados, aprobadas por los representantes de los afiliados, y sea Ciudadanos, sea quien sea, cualquiera que cobije corruptos, cualquiera que cobije gente que estando en un partido, militando en un partido y gobernando con un partido se postula como candidato por otro, nosotros ese tipo de alianzas no las vamos a suscribir. ¿Se cree, Paloma Medina, se cree la candidata número 1 de UPyD las encuestas? Las encuestas hay que leerlas y hay que leerlas con atención. También hay que ver y hay que interpretar las encuestas, ¿no? No pueden, bueno, las encuestas a priori ya me arrojan una cifra de un 41% de indecisos, que estamos hablando de que es casi la mitad de la población con derecho a voto que no sabe todavía a estas alturas a quién va a votar. Por lo tanto, las encuestas hay que observarlas, pero con nosotros han equivocado siempre. Se ve que no somos muy previsibles, o nuestro votante no es un votante muy previsible, y se equivocan siempre. Pero además a mí me interesa la encuesta del 22 de marzo, que es la definitiva y que es la que, bueno, pues en estos días intentaremos ganarnos la confianza de nuestros votantes granadinos y granadinas, que vean que nuestro proyecto es un proyecto sólido, que vean que somos personas honradas, honestas, que venimos a devolver la normalidad, que somos gente normal, y que gente que no vive de esto, ni aspira a vivir de esto, sino que tiene un oficio, tiene un trabajo al que retornar y que lo único que pretende es dejar el panorama mejor de lo que se lo encuentra. Si conseguimos eso, pues podemos darle la vuelta por completo, porque, insisto, hay un 40% de personas que todavía no saben a quién le van a dar su confianza y que esperamos que sea para nosotros gran parte de ellos. Pues vamos a ello. ¿Qué diferencia a UPyD del resto de las fuerzas políticas que concurren a estas elecciones? Pues una trayectoria que se puede valorar por el ciudadano, que no hemos dado cambios. Es decir, tenemos una forma de actuar igual. Nosotros podemos ver a nuestro parlamentario en el País Vasco que su discurso, hombre, salvo lo puramente localista, es el mismo que yo puedo traer aquí a Andalucía. Porque no tenemos un discurso electoralista según dónde vamos, sino que tenemos las ideas muy, muy claras, tan claras que tenemos un 9 en Transparencia Internacional como puntuación de partido político, el único que no solo aprueba, sino que tiene sobresaliente, a 3 puntos del más próximo, y el resto suspende estrepitosamente. Entonces, la confianza que puede dar Unión, Progreso y Democracia es que es un partido consolidado, con una trayectoria intachable y que tiene un mensaje muy claro que no cambia según dónde está. Si nosotros hablamos de una fiscalidad única en España y hablamos de retirar los privilegios a País Vasco y Navarra y tener un sistema fiscal para las autonomías igual, lo decimos aquí, pero es que lo decimos en el País Vasco también, que allí es muy poco popular, se lo puedo asegurar. Lo decimos allí también. Y si hablamos de la necesidad de atajar las duplicidades, de acabar con el clientelismo y de acabar con la corrupción en las instituciones, lo decimos aquí, lo decimos en Cataluña y lo decimos alto y claro en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, lo que marca a Unión, Progreso y Democracia es que vamos con las mismas siglas en toda España y con el mismo mensaje en toda España. Eso produce tranquilidad, produce estabilidad y sabes lo que puedes esperar de Unión, Progreso y Democracia.
Me va a permitir que, aunque no sea objeto de estas elecciones autonómicas, yo creo que todo lo es, pero sí poner en valor y subrayar dos argumentos en los que UPyD ha tenido un protagonismo muy especial en los últimos tiempos, que no sé hasta qué punto están siendo o no valorados por la sociedad en general, pero que sin UPyD difícilmente se habría llegado a donde se ha llegado. Uno, el asunto de las preferentes, que ha sido definitivamente pilotado, reivindicado, encauzado y llevado a las instituciones por UPyD. Y otro, el último caso que hemos vivido de la comandante Zaida, en la que la diputada de UPyD en el Congreso ha tenido un papel absolutamente, me van a permitir, no se debería, quizás, si estuviéramos en otro escenario, en otro medio, pero decir que ha sido absolutamente extraordinario. Ese tipo de acciones que protagoniza UPyD, ¿cree que al final es la ciudadanía acaba identificándolo? Pues esperemos que sí, porque realmente, pero lo triste es que tenga que ser UPyD el que lo haga. Es decir, nosotros lo hacemos porque quien tiene que hacerlo no lo hace. No nos olvidemos. Cualquier partido político tiene que nacer con la vocación de servicio a la ciudadanía. Es un servicio público, viene a facilitar, no a entorpecer. Nosotros acudimos y denunciamos a Bankia, a Banco Mare Nostrum, Caja Granada, los tenemos también denunciados, a Banca Cívica, a un montón de instituciones que han actuado deslealmente, que han estafado, digámoslo por su nombre, a ahorradores, a pequeños rentistas que tenían ahí sus ahorrillos para una pensión, y que lo han hecho con la impunidad y con la connivencia de partidos políticos que habían nombrado a consejeros en esas cajas de ahorro y en esas instituciones. Cuando la Fiscalía Anticorrupción, que es quien tiene que hacer valer la legalidad y restablecer los derechos que se han vulnerado, no lo hace, cuando nosotros acudimos a las instituciones judiciales y resulta que cuando fijamos una fianza y pedimos una fianza para el señor Rodrigo Rato y compañía, y la Fiscalía dice que no es necesario, porque, bueno, pues veremos a ver si se devuelve o no. Afortunadamente la justicia ha fijado 800 millones de fianza y esos preferentistas van a cobrar. Te das cuenta del papel fundamental que coge un partido político, la relevancia que puede tener un partido político, aunque sea, como algunos nos quieren llamar, pequeños, la fuerza que tiene cuando crees en que las cosas tienen que cambiar. Ahí está ese ejemplo de Bankia como un pequeño partido que lleva gastado 200 y pico mil euros. Yo tengo una campaña que tengo 3.000 euros de presupuesto. Es una campaña que, en fin, bueno, pues hacemos la calle, que es lo que mejor se nos da, pero que prefiero que el dinero vaya a esa parte. En las instituciones, lo que ocurrió el otro día, la gente lo pudo ver, como una diputada, ojo, la capitana, la comandante, se dirigió a todos los grupos políticos, se dirigió en petición de ayuda a todos los grupos políticos, y la única que le brindó la mano y la única que va a llevarla y que no la vamos a dejar en ningún momento ha sido Unión, Progreso y Democracia, ha sido Irene Lozano. Eso debe de darle al votante, al ciudadano, al compañero de tu casa, de tu colegio, de tu trabajo, debe darle la visión de que cuando se habla de un voto útil, que a algunos les gusta mucho ese término, ¿no? Es que es el voto útil, es que son pequeños, es que no tienen fuerza. No. Lo que hay que tener no es fuerza, lo que hay que tener es convicción. Lo que hay que tener es convicción en la capacidad y en el papel que tiene un partido. ¿Para qué has venido aquí? Cuando tú te das cuenta que has venido aquí a eso, a mejorar la vida, no a empeorarla, no a robar, no a llevártelo calentito. Cuando tienes muy claro por qué estás en política, no hay partido pequeño, hay político pequeño. Entonces, creo y espero que la ciudadanía sepa valorar quién está a su lado, quién es uno de los suyos y quién es el que está enfrente de él, haciéndole la vida cada vez más difícil. Les ha dicho a nuestros oyentes que uno de los puntos de los que UPyD se siente orgulloso y uno de sus valores y uno de los aspectos que le diferencia del resto de fuerzas políticas es mantener el mismo discurso en cualquier punto del Estado, en cualquier territorio del Estado. Pero ¿no hay territorios con elementos diferenciales? Pueden tener elementos diferenciales, lo que no pueden tener son derechos.
Los territorios no son titulares de derechos, las personas son titulares de derechos. El hecho diferencial nos enriquece como país. Está claro que nuestros territorios, España es un país con una riqueza cultural, histórica, económica incluso, que nos hace diferentes, pero eso lo que no puede hacer es que disfrutemos de tratamientos diferentes o tengamos privilegios diferentes según donde estemos residiendo. Lo que no puede ser es que una persona en Andalucía tenga unas limitaciones, por poner un ejemplo, en la sanidad, en los medicamentos, que es una cosa que es una barbaridad. O sea, que yo, por el hecho de vivir en Andalucía, no puedo adquirir determinados medicamentos, sencillamente porque en mi territorio no se venden. Y que tenga que ir, bueno, pues al más puro estilo mexicano estadounidense a comprar medicamentos a Ciudad Real, porque allí sí se venden, porque es otro sistema diferente. O que yo, como ciudadana andaluza, tenga que tributar al Estado y el Estado luego me dé mi parte, me haga mi ingreso de la parte que me corresponde y yo la distribuya como quiera, mientras que hay territorios que no solamente no se lo entregan al Estado hasta que han hecho sus cuentas, que se quedan ellos con su parte y luego devuelven lo que consideran, sino que además tributan de una manera tal que si estuvieran en las mismas condiciones que yo, posiblemente sus comunidades autónomas, y estoy hablando de País Vasco y de Navarra en concreto, estarían en quiebra, si jugáramos con las mismas reglas. Entonces lo que no puede ser es que mi comunidad vaya a la zaga de toda España, que sea la última en España, que sea la colista en España, porque hay comunidades que recaudan mucho más, sencillamente porque sus territorios tienen una serie de privilegios que yo no tengo. Entonces está claro que la identidad no podemos anularla porque, insisto, nos enriquece. Yo quiero que la identidad de cada uno se ponga en valor. Yo quiero tener más de una lengua. Yo quiero tener una serie de hechos diferenciadores, que lo que hacen es que mi país tenga una riqueza mayor. Ahora, lo que no quiero es que eso suponga una desigualdad entre ciudadanos iguales. Eso jamás puede ser un motivo de abrir una brecha entre ciudadanos que yo me defino como granadina, como andaluza, pero soy española por encima de todo y eso es lo que nos hace iguales. Paloma, ¿qué diagnóstico hace UPyD? Vamos primero con Andalucía, del global de nuestra comunidad autónoma, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cuál es el punto de partida que considera UPyD hay que tomar para potenciar en su caso, para modificar, para cambiar. Pues las fortalezas, después de 33 años de gobierno socialista, lamentablemente son muy pocas. La mayor fortaleza de Andalucía es su gente, creo que es su gente. Porque pese a lo que algunos digan y nos intenten enseñar a pescar y cosas similares, el andaluz es una persona honrada, trabajadora como el que más. Invito al que quiera venir a echar un pulso, que venga aquí a trabajar en los invernaderos, que venga aquí a echar sus peonadas, que venga aquí a trabajar en una oficina, sencillamente. Somos tan trabajadores como el que más, tan honestos como el que más, y el mayor valor y el mayor capital que tiene Andalucía es su capital humano. Hasta ahí es lo que podemos decir, porque luego en cuanto a la gestión de sus instituciones, lamentablemente no podemos poner en valor nada. Las debilidades de Andalucía son la administración andaluza. Una administración sobredimensionada, una administración paralela que está sacando de lo público, sacando del control de lo público todo el funcionamiento de instituciones fundamentales, una administración que antes de disolver la Cámara nombra a 4 consejeros del Tribunal de Cuentas y los blinda hasta el 2017 para que, bueno, en caso de que haya que auditar y inspeccionar cuentas, tenemos a 4 personas que están impuestas ya hasta 2017, una maraña de consorcios, empresas públicas, observatorios y demás, que lo único que ha hecho ha sido tener una red clientelar de amigos, conocidos y similares, donde el dinero no tiene una pista fácil de seguir, donde no ha llegado a donde tenía que llegar y que ha supuesto un endeudamiento para la comunidad y sobre todo una sensación de que esto no hay quien lo enmiende importante. El ciudadano tiene una desafección porque se la hemos impuesto, porque cuando ve que seguimos pidiendo el esfuerzo, que grabamos en Andalucía, por ejemplo, grabamos al pequeño ahorrador que tiene un depósito en un banco con un impuesto, pero no somos capaces de aumentar el impuesto de sociedades al banco, que realmente es el que lleva el beneficio y al que hemos rescatado. Que grabamos el recibo de la luz de la persona que llega con dificultad a final de mes, pero que no grabamos a la sociedad que vende la luz. Donde tenemos un impuesto de sucesiones que, a diferencia del resto de España, hace que la persona que pueda, tras el fallecimiento de algún allegado,
recibir algo en herencia llegue a ser casi confiscatorio, porque en la mayoría de los casos tienen que renunciar, si es un poco cuantiosa, porque el impuesto lo asfixia. Y ese dinero que en teoría, bueno, pues yo soy muy consciente de que como ciudadana tengo que pagar y tengo que contribuir, y yo estoy encantada de pagar, porque si pago puedo exigir. El problema es que yo pago y no puedo exigir, porque llega un momento en que el dinero, no me pregunte usted en qué momento y en qué lugar, se pierde y no recibo lo que pago. Ese es el problema de Andalucía, y eso, la única solución es hacer una reforma integral de la administración, reducir la administración, empezar a sanear, empezar a ver dónde está. Por supuesto, el que se lo haya llevado, que lo devuelva. A mí no me vale solo el ilícito penal que los lleva a la cárcel. Habría que aumentar mucho el catálogo de delitos que se pueden cometer por los cargos públicos y que respondieran de ellos, ¿no? Pero es que además es lo que pide la gente. La gente dice, bueno, sí, muy bien, van a la cárcel, pero luego salen y se lo llevan. Y no lo han devuelto, nunca lo devuelven. Y es nuestro. No nos olvidemos que parece que el dinero público es que sale del limbo, nos cae directamente como el maná. No, el dinero público es de lo público, de los ciudadanos. Lo hemos pagado, lo pagamos y queremos recibirlo. El mayor problema de Andalucía es la corrupción existente en Andalucía. Un partido que está gobernando y que lleva más de 300 corruptos entre sus filas es un partido que tiene muy poca, el Partido Socialista tiene muy poca credibilidad ya en Andalucía. Si la continuidad que vende Susana Díaz es más corrupción, es más desvío de dinero, es más endeudamiento, es más trabajo en precario, es más paro, pues de verdad que las fortalezas de Andalucía es que es muy difícil de encontrarlas. Bueno, ¿y cuáles son las prioridades que plantea el programa electoral de UPyD a la hora de tener la opción de combatir este escenario, combatir esa enfermedad que acaba de dibujar en su anterior respuesta? Si UPyD consiguiera la victoria electoral o tuviera capacidad de decisión en Andalucía a partir del próximo día 22, ¿cuáles serían sus prioridades programáticas? La primera y fundamental, como hemos dicho, esa reforma de la administración, ese devolver a lo público lo que es público y acabar con todo ese tipo de entes privados que tienen una gestión totalmente opaca y a la que no se le puede seguir la pista, de manera que todo lo que signifique servicio público tenga una titularidad pública y un seguimiento y una auditoría pública. Eso como primera medida para adelgazar y para dar una consistencia. Tendríamos que abordar también a continuación cómo redistribuir y cómo volver a recuperar la normalidad en esas instituciones. Habría que abordar una reforma del sistema sanitario, aunque nosotros aspiramos a que competencias que nos hacen cada vez más iguales y que tienen que ser iguales, como son sanidad, justicia, educación o bienestar social, vuelvan al Estado, pero en tanto en cuanto el Estado recupere ese modelo que nosotros aspiramos de un federalismo corporativo, hacer esa reforma que lleve realmente, que vuelva insisto, a lo público. Tenemos un sistema andaluz de salud que es un auténtico caos. Tenemos un hospital comarcal ahí en Loja que tendría que dar servicio a 53.000 personas y no lo da. Tiene un 30% de funcionamiento y el resto, que tiene hasta los dosificadores de jabón en las habitaciones, está cerrado desde hace 4 años. Pero, sin embargo, seguimos haciendo primeras piedras y pensando en construir nuevos hospitales. Hospitales que el de Loja es de una empresa pública sanitaria que es privado, en esa administración paralela, y que precisamente por esa condición de privado pues está cerrado, con trabajadores con una oposición aprobada en su casa esperando trabajar, y que sin embargo tenemos personas que estamos poniendo en riesgo su vida porque están a 1 hora de un servicio de urgencias cuando tienen un servicio de urgencias perfectamente equipado, pero sin entrar en funcionamiento a 25 minutos. Tendríamos que abordar un sistema productivo en Andalucía, una reforma que permita que Andalucía vaya teniendo una capacidad de aportar al Estado y, sobre todo, de levantar la economía andaluza, abordando un plan estratégico económico, teniendo claro que el sector agrícola, el sector ganadero, el sector pesquero, incluso la minería, son sectores estratégicos económicos en Andalucía los que hay que dotar. No podemos pedirle al agricultor que tenga el esfuerzo, al agricultor hay que formarlo, hay que ayudarle, hay que estar con él y hay que cerrar el círculo de la producción, la comercialización y la distribución para que su producto sea competitivo. Pero además hay que dotarle de infraestructuras, que es otra gran asignatura pendiente, especialmente en Granada, para que sus productos puedan competir en igualdad de condiciones y precio con otros de otras zonas. Ya llevamos unas cuantas reformas a abordar, pero
Cuando ya tenemos una administración adelgazada, con unos recursos públicos que estamos calculando solamente con eliminación de una administración paralela, son 12.000 millones, lo que supondría de ahorro. Destinarlos a eso, a educación, con unos ciclos gratuitos de 0 a 3 años, porque lo que me quito en amiguismo lo doy en educación, 0 a 3 años gratuito. Mejoramos la capacidad de generar riqueza en Andalucía. Y ojo, la riqueza, el tejido empresarial, son pequeñas y medianas empresas y autónomos, a los que hay que facilitarles la implantación y la creación de sus empresas y el mantener sus empresas. Un autónomo no puede ni ponerse enfermo. Es muy, muy grave. Hay que bajar esa presión fiscal, hay que bajar esa presión de tasas e impuestos que grava la creación de una empresa. Hay que crear una segunda oportunidad para aquellos que lo han intentado una vez y no han podido seguir, porque el empleo en este país lo generan las pymes y los autónomos. Solo tenemos 35 grandes empresas en España, las que cotizan en bolsa, el IBEX 35, sus sedes sociales normalmente están fuera, con lo cual el capital ni siquiera está aquí generando dinero. Pero el comerciante de al lado, el que tiene el médico, la florista, el carnicero, la señora que tiene la tienda de ultramarinos, esos son los que pagan, son los que dan empleo, y lo que queremos es que además puedan dar empleo de calidad, puedan tener un contrato único sus trabajadores con indemnización creciente, que fidelicen al trabajador a la empresa, que ocurra como antaño, que entrabas a trabajar en una empresa y si tú querías podías jubilarte en esa empresa, que eso suponga un abaratar los costes para el empresario y que sobre todo produzca una estabilidad en el trabajador que pueda llevarle a invertir, que pueda llevarle a consumir. Ahora, yo le puedo poner el ejemplo de mi hijo. Mi hijo tiene 36 años, lleva 8 años en pareja y no tienen familia, no tienen hijos, porque sencillamente los dos, bueno, ella la han despedido hace poco precisamente por decir que se iba a quedar embarazada. Pero los dos tienen un contrato indefinido que hoy en día es como tener nada. Él ha pasado por 3 dueños su empresa, tiene una inestabilidad laboral que ni siquiera pueden meterse a comprar un piso, no se plantean tener familia, porque no tienen estabilidad laboral. Si nosotros conseguimos crear empleo estable y de calidad, la economía mejora por sí sola, porque además son personas que van invirtiendo en su futuro, van invirtiendo, van teniendo hijos que nos permitan el día de mañana un relevo generacional, van invirtiendo en su casita, cambian de coche, amueblan su casa. Es decir, si yo tengo estabilidad en el empleo, yo genero una economía de consumo. Pero todos esos factores, como hemos visto, pues van enlazados con reformas estructurales muy importantes que hay que ir abordando poco a poco. No se va a hacer en 2 días, no se puede hacer en 2 días. Lo importante es tener una visión a una generación vista de qué España quiero, qué Andalucía quiero y empezar a abordar esas reformas sin prisa pero sin pausa, que sean sólidas, que estén bien hechas y que generen estabilidad y confianza en nuestro territorio, que generemos inversión. Bueno, son las líneas maestras del programa de UPyD, pero vamos a ir por partes. Andalucía tiene, dentro de su Producto Interior Bruto, dentro de su aspecto económico y social, un sector primario fundamental. ¿Qué planteamientos tiene UPyD para ese sector, para el sector de la agricultura y pesca? En cuanto a la pesca, hay que negociar acuerdos pesqueros distintos con Marruecos. O sea, tenemos un acuerdo que nos deja en una posición de desventaja total. La flota pesquera española le cuesta mucho conseguir beneficios, puesto que tenemos unos caladeros que están sometidos a unos acuerdos que el día que se negociaron no sé qué ocurrió, pero desde luego no estaban pensando en España, no estaban pensando en nuestros pescadores. Eso hay que volver a negociarlo, hay que ver los términos de ese acuerdo pesquero, porque es una industria básica, efectivamente, en nuestro territorio y que está viéndose muy, muy perjudicada. Por lo tanto, hay que volver a revisar esos acuerdos y hay que instar la negociación en unos términos mucho más iguales que no en esa posición de supremacía que tiene Marruecos en el acuerdo. En cuanto a la agricultura, es un sector básico, pero como hemos dicho, tiene que convertirse en un sector estratégico de la economía nacional y regional. Para ello hay que reconvertir la agricultura en Andalucía. No podemos seguir con las peonadas, no podemos seguir con la agricultura en precario, sino que tenemos que apostar por unos modelos de agricultura distintos. Por poner un ejemplo, el único sector económico en toda Europa que no se ha visto afectado por la crisis, sino que ha crecido durante la crisis, ha sido el empleo verde. La agricultura ecológica y otros tipos de cultivos, no solamente el ecológico, sino simplemente lo que comentábamos antes, ¿no? El que el agricultor tenga primero una ayuda de la administración en cuanto a qué tipo de cultivo y cómo cultivar sus tierras.
Segundo, una ayuda en cuanto, no ayuda económica, no estoy hablando solo y exclusivamente de ayuda económica, que posiblemente al inicio también, sino sobre todo ayuda profesional, ayuda de formación. Parece que es que los agricultores no se forman y los agricultores tienen que formarse. En cuanto a asociarse con otros agricultores para hacer mucho más competitivos sus productos y hacer la transformación que sea necesaria del producto directamente por ellos, para evitar un intermediario que se lleva un buen pellizco de las ganancias. Pero además, cerrando ese círculo, crear canales de comercialización a través de marcas propias, marca con denominación de origen o con ese determinado producto que pone en valor características muy, muy concretas, y que sea esa propia empresa cooperativa o similar la que cierre ese canal y distribuya a continuación, distribuya a través de canales también que puedan crearse para ello, ¿no? A fomentar el asociacionismo entre los distintos colectivos empresarios agrícolas, de manera que sean mucho más competitivos, mucho más fuertes en Europa. Somos la despensa de Europa. Tenemos una posición de ventaja porque las condiciones que se dan en nuestra tierra no se dan en otros territorios. Es cierto que competimos en desventaja nuevamente con Marruecos, porque las exigencias de la Unión Europea con respecto al Producto Nacional tiene que cumplir las expectativas de la Europa de los 28, pero evidentemente no son las mismas que se le ponen a los acuerdos con Marruecos. Nuestros tomates tienen que tener más calidad, nuestras naranjas tienen que tener más calidad y sobre todo tienen un control de esa calidad mucho mayor. Por lo tanto, tenemos que facilitarles las cosas y tenemos que además, voy a ir un punto más allá, para que volvamos a tener el campo con gente trabajando en el campo, con empresarios agrícolas, necesitamos que sus pueblos, sus municipios, presten servicios y hagan que su familia pueda vivir en el pueblo teniendo las mejores oportunidades sus hijos, exactamente igual que si vivieran aquí. Hemos permitido que el campo quede abandonado por la sencilla razón de que cada uno de nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos los mejores colegios, los mejores institutos, que mi hijo no se vea lastrado en sus posibilidades porque su padre es agricultor. Eso lo hemos abandonado y hemos producido pues lo que tenemos, un éxodo del campo a la ciudad. Parece que no comemos y alguien tiene que seguir ahí. Pero para que siga ahí, tengo que tener municipios fuertes, municipios bien dotados, donde la oferta de ocio, de educativa, de prosperidad, en definitiva, sea igual. Entonces, no tener a priori un hándicap por el hecho de que a mí me pide usted que yo sea parte esencial de la economía de su tierra. Yo, agricultor, tengo que estar aquí, pero mi hijo va a verse perjudicado o mi hija se va a ver lastrada porque no tiene las mismas oportunidades que el suyo, que usted es pues un administrativo en la ciudad, ¿no? Todo eso comporta esa reforma integral del campo. Para mí, para mi partido, no se puede contemplar un aspecto en sí por sí solo, sino que hay que llevar a cabo esa reforma integral y incluye, insisto, el dotar de nuestros pueblos de unas mejores condiciones. ¿Cómo contempla, está siendo uno de los elementos de debate en la campaña, cómo contempla UPyD el sistema de subsidio agrario? Pues mire usted, el sistema de subsidio tiene que ser como todas las prestaciones sociales que se da para épocas y para situaciones de necesidad. Eso no puede ser una forma de subsistencia. Nuestra gente no puede basarse, porque además eso produce un efecto perverso, que es la sensación de que el andaluz es que quiere vivir del subsidio, es que no quiere trabajar, es que tiene una fuente de ingresos que no le somete a un horario ni le somete a una disciplina de trabajo y vive tan a gusto. No. El andaluz quiere recuperar su dignidad, el andaluz quiere trabajar, no quiere un subsidio agrario. Lo que quiere es que le permitan trabajar la tierra en condiciones adecuadas. Lo que quiere es poder vivir de su trabajo. Por tanto, cualquier tipo de subsidio, cualquier tipo de ayuda tiene que tener esa finalidad ante situaciones de necesidad, como puede ser paro, enfermedad, en fin, ese tipo. Para eso estamos en un Estado social que tiene que cubrir cualquier eventualidad de ese tipo. Ahora bien, la obligación primaria de la Administración es generar las condiciones necesarias para que esa persona que hoy en día tiene que tener un subsidio agrario pueda tener un empleo digno y de calidad. Ese es el objetivo que tenemos en UPyD. Mientras sea necesario se mantendrá con unas condiciones además claras. Hay una queja, a mí me decía el otro día 2 señoras, es que hay gente que cobra el subsidio, lo cobra toda la familia, y luego tiene tierras y tal. Esa visión perversa de que el subsidio, y lo es por desgracia en algunos casos, es una fuente de ingresos per se.
sin más objetivo que tener esa fuente de ingresos. Eso evidentemente es una corrupción de las muchas que existen, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando se pervierte y se hace ese uso, habrá que tener una inspección correcta y que el subsidio llegue, pues insisto, a las situaciones de necesidad y no a aquellas que pretenden financiarse a través de él. Pero que ese es solamente un objetivo temporal para la Administración. El objetivo primario, vuelvo a repetir, es generar empleo y generar empleo de calidad para que no tengamos que tener subsidiados, sino que tengamos trabajadores que coticen, que tengan un salario digno y que se sientan, sobre todo, que recuperen esa dignidad que llega a través del trabajo y no del subsidio. Muy vinculado con el tema agrícola, directísimamente vinculado, está el capítulo de medio ambiente, especialmente importante en una comunidad como la nuestra, que es la que mayor superficie protegida tiene, la que mayor cantidad de parques naturales y nacionales tiene, y especialmente también en la provincia de Granada. ¿Cómo se contempla ese equilibrio entre protección y desarrollo, entre que esa figura de la protección natural pueda a su vez generar economía para los municipios y para las zonas donde se asienta? La sostenibilidad es fundamental, o sea, también ahí hay que hacer una labor pedagógica importante, porque está claro que la protección no puede suponer el condenar a las personas que viven en esas zonas a no tener las mismas condiciones de vida que puedan tener otras, pero es que es perfectamente compatible, siempre que se haga desde el punto de vista de la sostenibilidad. Por ejemplo, aquí en Granada tenemos la declaración de algunas zonas como bien de interés cultural o bien de interés natural, que han permitido un desarrollo económico muy, muy grande para la zona, han atraído un turismo ecológico, un turismo de calidad, han atraído ese turismo rural o esa pues nueva forma de obtener ingresos que revierten en la vida de la propia zona, que mejoran la calidad de vida de sus habitantes y elevan el nivel, la renta de esas zonas. Por lo tanto, lo que sí es que no podemos hacer, declarar parque natural o reserva de la UNESCO o aquella declaración que le queramos dar sin acompañar de esa enseñanza, de esa pedagogía a la gente, de enseñarle las vías que tiene para no solamente mantener su estatus de vida, sino mejorar su estatus de vida y poder trasladarle los beneficios que tiene tener una zona declarada como tal. Beneficios que hay que potenciar y que hay que desarrollar. También es cierto que no se puede hacer de la noche a la mañana el cambio de una sociedad que vive a espaldas de su medio ambiente, donde sigue teniendo pues unos hábitos que no comportan ese cuidado, y de la noche a la mañana pretender que sean municipios responsables, municipios que estén dentro de la Agenda 21, municipios que cuiden y que reciclen y en fin, eso lleva su tiempo, lleva su inversión también, porque hay que ayudarles en ese cambio, hay que ayudarles en esa transición. Entonces, si queremos avanzar hacia un medio ambiente cada vez, que es un derecho que tenemos todos, un medio ambiente de mayor calidad y un medio ambiente que sea sostenible, que a la vez produzca riqueza, tenemos que hacer una inversión inicial, tenemos que apostar por eso. Y en cuanto al resto, pues se puede hacer infraestructura, se puede mejorar condiciones y ser perfectamente compatible con un cuidado del medio ambiente, yo diría que incluso más de lo que se tiene actualmente sin zonas de protección, ¿no? Lo único que es que hay que hacerlo con sensatez, hay que hacerlo muy bien pensado y, por supuesto, escuchando a la ciudadanía. Siempre tienen que tener su voz en este tipo de proyectos, ¿no? Pero creo que es perfectamente compatible y que es hacia donde tenemos que avanzar, porque genera dinero. Bueno, una comunidad como Andalucía que tiene mayor superficie territorial y mayor población que media docena de países de la Unión Europea o que media docena de países de los 25 ahora mismo, tiene desde luego un elemento esencial y fundamental que es el asunto de las infraestructuras. Infraestructuras que permitan que un andaluz de un pueblo de 500 habitantes tenga las mismas posibilidades que el que vive en la capital, en pleno centro de Granada, o que vive en Sevilla o el que vive en Málaga. Infraestructuras que permitan hacer competitivas las salidas de nuestros productos, infraestructuras que puedan hacer competitivo el turismo y que puedan hacerlo en una mínima circunstancia de igualdad entre todas esas provincias. ¿Cuál es el mapa de infraestructuras o cuál es el planteamiento de infraestructuras que tiene UPyD para Andalucía? Pues la reforma y la mejora de las infraestructuras abarca mucho, porque además en Andalucía se empiezan muchas obras y se terminan muy pocas. Por lo tanto, lo primero a abordar sería finalizar todo lo que tenemos en medio. En Granada, en concreto, pues tenemos algunos casos sangrantes, ¿no? Como es el terminar de una buena vez, aunque dicen que ya falta poquito, pero ese poquito es que está durando como el Escorial.
de la A7 para que por lo menos podamos hacer un recorrido por la costa en un tiempo decente con una seguridad mínima en nuestras carreteras. Tenemos la presa de Rules, que no tiene, lamentablemente, se hizo una inversión millonaria porque además se empeñaron en hacer la presa allí. Y allí se tuvo que hacer, pese a que los informes decían que no era el mejor sitio y que tenía determinados problemas de orografía y de características del terreno que hacían que aquello, bueno, pues fue como un pozo sin fondo, empezó a absorber millones y millones. Y tenemos una piscina enorme, la mayor piscina de Europa, donde podemos hacer regatas o cualquier tipo de deporte náutico, pero que no tiene la finalidad para la que se creó, que era llevar el agua de riego a los 400 metros, con lo cual favorecer el cultivo de regadío hasta los 400 metros y dar oportunidades de trabajo y de riqueza a una zona que, bueno, pues puede ver ampliada enormemente su potencial. No lleva la canalización el agua, pero es que tampoco la lleva a la mesa de las familias, tampoco la lleva en todo el litoral de la costa granadina. Se sigue tirando de pozos, se sigue tirando de un agua de mala calidad cuando tenemos ahí una reserva que no llega a la mesa, no llega a los hogares de los granadinos. Tenemos tanto por hacer y tan poco hecho que sería abordarlo muy. Tenemos ahí un corredor mediterráneo que no sé si será la solución o no, pero lo que está claro es que tal y como están las infraestructuras del Estado y de Andalucía, Granada se queda en una isla. Granada no tiene forma de sacar sus productos por ninguna parte, ni por el este, ni por el oeste, ni por el norte, ni por el sur, porque por el sur nos quieren quitar el ferry o quieren hacer que nuestro ferry Motril-Melilla no tenga esa consideración de interés nacional, de interés que sí van a tener Málaga y Almería. No me pregunte por qué, porque no tiene explicación, que entre iguales tengan calificaciones distintas sus métodos de transporte. Tenemos la posibilidad, porque existe esa posibilidad, de por el norte de nuestra provincia, por la zona de Baza, una zona que necesita inversión, tener una línea de ferrocarril que además existía y que ahora es un corredor verde ecológico, pero hacer en paralelo, con lo cual la orografía no sería una inversión cara, que nos permitiría unir, sería un proyecto ya a nivel nacional, no solamente en andaluz, sino a nivel nacional, porque permitiría unir el puerto de Valencia con el puerto de Algeciras. ¿Qué supone eso? Supone que un puerto como el de Rotterdam, que es el que se lleva toda el transporte de mercancías de Europa, perdería enormemente mercancías en beneficio de dos puertos españoles como son Valencia y Algeciras, que son de los dos más importantes, en los que toda la mercancía que viniera del Levante y toda la mercancía que pudiera venir de Andalucía y desde Galicia y Extremadura tendría un recorrido de apenas 10 horas en ponerse de Valencia a Algeciras para trasladar mercancías que estamos hablando de convoyes de trenes que podrían tener más de 800 metros de largo. Eso supone una capacidad de transporte increíble y eso podría pasar por el norte de nuestra provincia. Es decir, hay inversiones muy potentes que se pueden hacer en Andalucía, que pueden poner a Andalucía en el lugar que se corresponde. No son inversiones que se puedan hacer en un día, comportan un plan de viabilidad, comportan un estudio serio y comportan una inversión millonaria. Pero es que tenemos que hacer ese estudio de viabilidad y ver el beneficio que puede suponer. Hasta ahora las inversiones, insisto, han sido inversiones totalmente electoralistas, totalmente partidistas, que un señor, una señora se ha levantado una mañana y ha dicho quiero aquí una presa. Ojo, no hemos dicho que Rules también llevaba una central hidroeléctrica que iba a fabricar energía eléctrica y que también brilla por su ausencia. No podemos estar al criterio del primero que se levante y decida que tiene que hacer una inversión en su tierra porque tiene que ser reelegido 4 años después. No, ese no puede ser el criterio. El criterio tiene que ser inversión pública que beneficie al ciudadano y que sea una inversión pública que genere riqueza para el ciudadano. Y nosotros la llevamos, ¿eh? En ese capítulo de infraestructuras, por ejemplo, ¿qué haría UPyD con la inversión? Bueno, no con la inversión, con las obras de AVE transversal realizadas y que en este momento quedan pues estranguladas y sin uso alguno para ese hipotético eje transversal de Andalucía que se dibujó en su día. Esas obras del AVE, o sea, somos el país con más kilómetros de red de alta velocidad. Con trazados a veces que no se explican cómo son posibles, con líneas incluso que no tienen ninguna viabilidad y que el billete desde el primer momento tiene que ser subvencionado. Y eso nos lleva a ese descontrol que tienen nuestros gobernantes y de los que no podemos decir nada. Porque en el eje de Loja, por ejemplo, el pretender que se parta por la mitad de una ciudad sencillamente porque quieren que el trazado vaya por ahí, sin ningún estudio serio de impacto ambiental, sin consultar sobre todo, que es que, vamos a ver, tenemos que dejar de gobernar a espaldas de nuestros vecinos y vecinas, tenemos que gobernar con nuestros vecinos y vecinas. Está claro que un pueblo no se puede partir por la mitad y pretender que nos den palmas.
hay que consultar, hay que ver cuál es el mejor trazado y hay que procurar que la inversión que se acomete tenga desde el inicio, es otra de las cosas que tampoco hemos conseguido que nadie nos facilite, ese estudio de viabilidad y ese estudio de impacto medioambiental y ese estudio de oportunidad de hacer un trazado por tal o cual sitio. Pero es que además lo peor de todo es que nos dejan a mitad del trazado hasta el siguiente golpe en el que el ministro del ramo, la ministra del ramo o el político de turno venga y decida que ahora vamos a continuar. Yo pasaba antes de ayer por el tramo, bueno, pues Loja, Antequera y demás, y curiosamente, claro, estamos en periodo electoral, las obras están paradas, pero han puesto una grúa y están colocando barandillas en los puentes, de manera que pasa uno y parece que aquello avanza, porque hay una barandilla que va y un señor que pasa por allí con una grúa que está colocada estratégicamente y parece que aquello avanza, aquello está absolutamente parado. Tenemos aquí una entrada que todavía nadie se ha puesto de acuerdo, que si la alta velocidad alguna vez llega a Granada, cómo va a llegar, por dónde va a llegar y qué estación va a tener. Pero nos permitimos el lujo de licitar en una baja temeraria, que la ley no contempla ya la baja temeraria, pero cuando uno oferta algo a la mitad de precio, mire usted, yo creo que eso cuando menos es arriesgado. Pero además se demuestra cuando una vez que tiene el contrato, y que tiene el contrato en su poder, dice, mire usted, es que yo calculé mal y no tengo dinero para hacer la estación. Y la ministra del ramo llega y dice, no, pero se va a hacer. Pues mire usted, me da pavor, porque si hacer la estación a mitad de precio conlleva que tenga a lo mejor una curva de entrada como la que tenían en Santiago de Compostela y que produjo, por desgracia, el accidente que produjo, mire usted, no me haga la estación. ¿Vale? Entonces hay que tener en ese tipo de infraestructuras una planificación y una viabilidad y un proyecto sólido y serio y acometerlo al 100%, no dejarlo de esta manera. Dos de los elementos esenciales de cualquier Estado moderno, cualquier Estado como conocemos de bienestar, son la educación y la salud. Vamos por partes. ¿Qué planteamiento educativo para Andalucía tiene? Bueno, imagino que igual que para el resto de España, porque es uno de los elementos denominador común desde el principio de esta intervención, UPyD. Pues aspiramos a una educación a nivel estatal que recuperara el Estado para homogeneizar y para dar igualdad a todos los ciudadanos, que mis niños y mis jóvenes estudien lo mismo aquí que estudien en Galicia o en Cataluña o en Madrid, ¿no? Eso es un proyecto a nivel nacional, es una reivindicación que llevamos y es un modelo de Estado que nosotros aspiramos, pero en el ámbito andaluz, que sería en el que podríamos abordar hoy por hoy, lo que sí queremos es poner ese tramo de educativo de 0 a 3 años gratuito. ¿Por qué? Pues porque, lo he dicho antes y lo mantengo, no tenemos garantizado el relevo generacional. España es un país de viejos y Andalucía es un país de viejos. Y lo digo así porque no nos hemos preocupado de fomentar y favorecer que nuestras parejas tengan hijos. Entonces hay que facilitarle un poco el tema. Una forma de facilitar es que esa enseñanza de 0 a 3, que suele ser carísima porque pues ese tipo de centros son privados totalmente y con dificultad las parejas pueden hacer frente al gasto, digo parejas monoparentales o parejas de 2 miembros, ¿no? Me da igual. Es un gasto importante, entonces facilitar también con un bono por hijo de 100 euros por hijo, independientemente de la renta. En ese primer ciclo así, volver al concepto del maestro como autoridad, devolver la autoridad al maestro, devolver la cultura del esfuerzo. En los tramos de educación secundaria tener una especie de reválida que permita al alumno obtener un título de enseñanza secundaria, que ahora mismo no tiene, y que le permita además dar un salto a otro tipo de formación, que pueda ahí en ese primer momento ya ir teniendo una orientación y pueda destinar su futuro académico o bien por la enseñanza reglada de bachillerato o bien por la enseñanza profesional, formación profesional. Una formación profesional de calidad, que evidentemente es una gran reforma que está pendiente en este país, poner la formación profesional al nivel que se merece y que realmente sea una opción de educación. El ciclo formativo de bachillerato también tener al final su reválida, su opción de tener una titulación en sí misma. Y llegamos a la universidad, y en la universidad estamos totalmente en contra de esa reforma que apuesta el PP de 3+2, de 3 años de ciclo más 2 años de máster, porque supone una privatización descarada de la enseñanza superior, un relegar a la gente con menos rentas a no poder optar a una enseñanza superior, porque si usted me obliga a que yo tenga 3 años de grado en la universidad, que con el sistema de becas que tenemos actualmente, tan poco claro, tan opaco y tan difícil de entender, muy pocos alumnos pueden llegar a él. Si además luego grava a ese alumno que con dificultad ha llegado a tener su grado a que haga 2 máster,
que normalmente de los 18.000 euros no baja ninguno, y no me dice uno, sino que me dice dos, pues usted me dice, con las rentas que tenemos en Andalucía, con el nivel que tenemos en Andalucía, con las cifras de paro que tenemos en Andalucía, ¿quién de nuestros jóvenes puede obtener una titulación universitaria? Eso es una barbaridad y evidentemente no vamos a permitir que se siga por ese camino. Tenemos que recuperar la excelencia en la educación también, tenemos que hacer que los mejores sean los que lleguen, y los mejores, si tienen medios, lo pagarán, y los que no tengan medios lo pagarán la administración por ellos, porque, insisto, nos interesa fomentar esa cultura del mejor, de la excelencia también en nuestros jóvenes. Hay algo que es un dato que a mí me gusta dar: el capital humano que se nos ha ido de jóvenes fuera es irrecuperable y no se puede cuantificar. El capital emocional para esas familias que tienen a lo mejor a su único hijo en Finlandia o en Australia buscándose la vida, no se puede cuantificar, pero sí se puede cuantificar la inversión que se ha hecho en la educación de esos jóvenes desde el inicio hasta el final. Lo que hemos invertido como país en esos jóvenes se eleva a 62.000 millones de euros. 62.000 millones de euros que otros países están recibiendo, jóvenes formados, jóvenes capaces. Nuestra mejor generación se nos está yendo y, sin embargo, nosotros ya estamos creando una sociedad en la que ni siquiera ya somos país receptor de mano de obra no cualificada. Ni siquiera esa mano de obra que recibíamos hace unos años, que pensaba que en nuestro país era una tierra de oportunidades, ni siquiera esa mano de obra no cualificada quiere venir ya. Se nos van los mejores y ya no atraemos a nadie. Hay que recuperarlos, hay que hacer que las condiciones vuelvan. En cuanto a sanidad, aspiramos a una sanidad universal, porque podemos pagar una sanidad universal frente a partidos que no han querido suscribir esa sanidad universal, como son el Partido Popular y son Ciudadanos, que pues niegan un derecho que consideramos que es fundamental a cualquier persona por el mero hecho de ser persona, independientemente de que esté documentado o no. Porque incluso ya si no es por razones de humanidad, que es a lo que hay que apelar, porque si ya no consideramos iguales a los iguales, estamos vulnerando un derecho fundamental y estamos yendo en contra de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y eso ya me parece gravísimo. Pero si ya no argumentamos la humanidad que deberíamos de tener, argumentemos el egoísmo. Una persona que puede estar enferma y que puede tener una enfermedad grave y que no está controlada y que no está detectada por el sistema de salud puede convertirse en una epidemia. Tenemos muy reciente la alarma social que se generó con el ébola. Bien, bueno, pues ahora si tengo un inmigrante que por el hecho de no tener documentos no lo trato, oiga, pues a lo mejor tengo un problema de salud grave en mi país. Insisto, si no por humanidad, aunque solamente sea por egoísmo, tenemos que atender y tenemos que dar una sanidad universal. Pero además tenemos que dar una sanidad igual. Yo no sé si los andaluces son conscientes de eso que he dicho antes, de que no tenemos los mismos medicamentos, pero es que eso tiene una lectura mucho más grave. El sistema de subasta sanitaria que tiene Andalucía, que además lo quiso vender la consejera como que era un sistema para pagar menos en medicamentos y lo que nos ahorrábamos en medicamentos dedicarlo a la sanidad, tener mejores dotaciones hospitalarias, tener un mayor capital humano de médicos, enfermeras, sanitarios, celadores, etcétera. A través de lo que nos ahorrábamos en medicamentos, a priori es una oferta interesante. Lo que no dijo fue la letra pequeña de esa subasta de medicamentos. Primero, no ha conseguido el fin que tenía, que era ahorrar en las cantidades que se prometía. La primera subasta pensaban en un ahorro de 92 millones, se quedó en escasamente 40, que además los 50 restantes no revertieron en la sanidad, porque, insisto, se cierran plantas hospitalarias, no se abren hospitales, etcétera. Pero además, ya vamos por la sexta subasta, y los que subastan ya no son los laboratorios grandes, ya los laboratorios no le hace interesante la subasta, están subastando y están ofertando laboratorios de la India en su inmensa mayoría, que aunque el principio activo sea el mismo, no tenemos una trazabilidad ni de las impurezas que lleva el producto ni de los excipientes que lleva el producto. Y eso cualquier profesional de la farmacia le puede decir que es muy, muy importante, que cambia por completo las características del medicamento, hasta el extremo de que hace apenas un mes la Junta de Andalucía ha tenido que retirar más de 30 medicamentos porque no eran lo que parecía ser o no cumplían la finalidad que decían tener. Eso es un problema de salud importante, pero es que además ya tampoco se justifica el ahorro, porque un medicamento normal, un medicamento común, con una patente, con un nombre, para que nos entendamos, aspirina, nolotil o cualquiera de estos, ya, y eso además es un hecho que reto a la consejera que me lo desmienta, las listas y los catálogos de medicamentos ya están ahí, tiene el mismo precio
que el principio activo. Ya tiene el mismo precio que el genérico. Por lo tanto, ya no se justifica el hecho de que tengamos que tener un principio activo de dudosa procedencia en lugar de tener el medicamento con la patente, con las garantías y con la calidad que me da un medicamento sometido a cánones y estándares europeos. Por lo tanto, yo por lo menos, y dado que esta situación es un poco, cuando menos, preocupante, a mí me gustaría, dado que no sabemos muy bien lo que nos estamos tomando, que al menos en embarazadas, mujeres gestantes que no tenemos claro qué puede ocurrir, se les recete el medicamento tradicional, se les recete el medicamento con marca, porque lo que no quiero es encontrarme dentro de unos años con problemas graves de salud, porque en su día quisimos ahorrarnos 2 pesetas. ¿Y las políticas sociales? ¿Cómo se contemplan desde UPyD? ¿Cómo se contempla la dependencia? ¿Cómo se contempla las pensiones? ¿Cómo se contempla la discapacidad? Evidentemente, el sistema de pensiones necesita de un pacto. Lo que no puede ser es que, además, el sistema de pensiones estemos aplicando un IPC normal y ordinario a las pensiones, a la revalorización de las pensiones. Hay también algo muy perverso en ello. Y es lo siguiente, estamos metiendo en ese IPC el ocio, estamos metiendo determinados productos que la tercera edad, nuestras clases pasivas no tienen. Sin embargo, no estamos teniendo en cuenta algo que para ellos es vital. No tenemos en cuenta, por ejemplo, los medicamentos, no tenemos en cuenta una serie de cuestiones que para ellos sí son vitales, que son las que van a adquirir y son las que necesitan. Es decir, nosotros apostamos por un IPC que sea de cara a la cuantificación y revalorización de la pensión, sea un IPC específico de cara a los productos que tienen realmente una incidencia en la pensión, porque no me sirve que estemos valorando otras cosas y, sin embargo, estemos obviando esas. Por lo tanto, la revalorización de las pensiones tiene que estar orientada a esa pérdida de capacidad adquisitiva que tiene el pensionista. Tienen que tener unas coberturas y unas prestaciones que, si quitáramos de los superfluos, si quitáramos de esas dietas que cobran nuestros parlamentarios en agosto cuando no van a trabajar, pues oiga, podríamos dar una dependencia mayor. Lo que no puede ser es que la dependencia tenga una tramitación tan farragosa, tan mal estructurada y tan lenta, que hace que cuando vienen a recibir la dependencia, si es que han sido privilegiados, porque esto llega a ser como una lotería, la persona dependiente no esté ya con nosotros, incluso haya fallecido, ¿no? O mientras tanto haya sido una carga imposible de devolver a esa familia. La dependencia tiene que tener una tramitación ágil, tiene que tener una tramitación por los ayuntamientos, que son la administración más próxima, y dejarnos de intermediarios que lo que hacen es que eso no llegue a quien tiene que llegar. Las políticas sociales, en un Estado social como es el nuestro, son fundamentales para crear paz social. No podemos olvidar a los más débiles, no podemos dejar a nadie en la cuneta, porque no podemos crecer a costa del sufrimiento ajeno. Eso es una premisa fundamental. Cualquier crecimiento y cualquier enriquecimiento de la sociedad tiene que revertir en los más débiles. Y tenemos que crear un tejido que, no perpetuando la pobreza, sí esté preparado para dar cobertura cuando las situaciones de pobreza llegan. Tenemos ahora familias que eran clase media, trabajadores honrados, que se metieron en un piso. Mayor desgracia no pudo haber en estos años atrás. Tuvieron esa mala idea de comprar un piso inflado, que le vendieron el coche y los muebles y ya se pagan las vacaciones en el Caribe con la hipoteca, y que a la hora de la verdad los bancos le han vuelto la espalda, pero le han vuelto la espalda a los bancos y la administración. Y estamos con familias que van a comedores sociales, familias que eran trabajadores hasta hace 4 días, que lo que nos diferencia de ellos es una mala decisión. No nos separa nada más. No son excluidos sociales, pero los estamos haciendo excluidos sociales. La sociedad tiene que prever este tipo de situaciones, y lo que no puede ser es mantener privilegios, mantener una clase política que está a espaldas totalmente de lo que está ocurriendo en su país, que está disfrutando de unos beneficios que nadie puede disfrutar, que tiene unas prestaciones por el hecho de tener un servicio público, que es la política, que le da una situación de ventaja y de privilegio, mientras que sus conciudadanos han visto cómo perdían todo, cómo sus hijos la única comida que comen caliente es la que comen en el colegio, y que no pueden darle para cenar más que, bueno, pues con suerte un trozo de pan con aceite. Eso desde el racionamiento de la posguerra no se ha vivido. Aquí hay bolsas de pobreza gravísimas, hay pobreza infantil, hay pobreza energética, y como sociedad tenemos que dar respuesta. Pues en un minuto, Paloma Medina, candidata número 1 de UPyD, porque hemos consumido ya 1 hora. En un minuto, ¿qué última reflexión le gustaría hacer llegar a nuestros oyentes de cara a esta cita electoral que tenemos el próximo día 22? Pues me gustaría que nuestros oyentes valoraran la honestidad de Unión, Progreso y Democracia, la trayectoria de Unión, Progreso y Democracia, de cero corrupción,
cero aprovecharse de la situación, de mensaje único, de recuperar la normalidad, de devolver la confianza a los ciudadanos en la política, porque la política es necesaria, pero la política honesta, la política de verdad. Espero que sepan valorar eso, espero que nos den nuestro apoyo y que voten a Paloma Medina, que voten a Unión, Progreso y Democracia el próximo 22. Pues muchas gracias, Paloma Medina, candidata número 1 de Unión, Progreso y Democracia. Que vaya todo muy bien. Esta segunda parte de la campaña a la que nos enfrentamos desde mañana mismo. Y bueno, tiempo tendremos de seguirnos escuchando y de seguir charlando. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme, gracias. Recuerden, es la primera de las entrevistas con candidatos y candidatas de cara a las elecciones del próximo día 22 que ha protagonizado Unión, Progreso y Democracia, con Paloma Medina, que nos ha desgranado los asuntos más destacados, más sobresalientes y más diferenciales de la oferta de UPyD en esta cita electoral. El próximo lunes estará con ustedes el candidato de Podemos, José Luis Serrano, en el mismo horario. Gracias por su atención y hasta luego.